Existe la creencia de que si nosotros tomamos el trabajo de alguien más y lo publicamos como nuestro, es plagio. Y claramente lo es. Pero el tomar ideas de muchas personas, poder integrarlas, hacerlas nuestras y después transmitirlas de una forma diferente, eso es arte. Eso es arte y aparte es inspiración. Nada en el mundo, nada es nuevo realmente. Hay una frase que dice, todas las palabras se han dicho, todas las canciones ya se han escrito, eh, todo ya ha sido hecho. Realmente la diferencia es que no lo hemos visto de una manera en la cual podamos decir que es original. Ninguna idea lo es. Si nos ponemos a pensar, todas tienen sus raíces en muchas inspiraciones pasadas. Pablo Picasso dice que el arte es un robo. Todo lo estoy sacando de este libro, Roba como un artista, de Austin Kleon. Un amigo me lo recomendó después de haber escuchado el podcast del blog de creatividad y realmente entendí por qué. O sea, mi amigo lo que hizo fue simplemente abrirme el panorama sobre la creatividad, porque justamente muchos de nosotros podemos pasar por estos lapsos creativos de no sé qué hacer, y entonces buscar ideas nuevas para poder hacerlo, pero pues empezaron con las ideas también de es que esto ya está hecho, es que esto alguien más ya lo está haciendo, es que esto no es original y podríamos quedarnos ahí perdidos en la idea de pues es que no lo es y tiene sentido, no es original. Sin embargo, lo que sí podemos empezar a hacer es generar nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos y poder transmitirlos a las personas de una manera diferente. Eso es lo que podemos empezar a hacer. Este libro dice que hay 10 cosas que nadie te ha dicho acerca de ser creativo. Y tiene sentido. Nadie te ha dicho incluso muchas cosas. Y como lo vimos en el primer podcast, realmente, pues, la creatividad casi nadie la sabe definir. Y casi no hay ideas concretas de lo que es, ¿no? Pero los tres puntos que a mí más me gustaron fueron los tres primeros que están. Y tal vez después, dependiendo, vamos a ir abordando los demás porque creo que es un libro bastante interesante y realmente es un libro cortito, es un libro que trae cosas muy buenas y que te empieza a abrir el panorama de muchas cosas. Roba como un artista es el primer punto, lo primerito que podemos empezar a ver, el primer contacto que tenemos con esta parte y lo que nos dice es que todos los artistas tienen influencias. Pablo Picasso tenía influencias, Mozart tenía influencias, Beethoven tenía influencias, todos tenían influencias, todos aquellos a los cuales tú admiras hoy en día, si es que te admiras a alguien, han tenido influencias. Y de hecho esas influencias son las que hacen a esa persona. Entonces, lo primero que podemos empezar a ver es empezar a observar qué están haciendo los demás, qué es lo que las personas que nos inspiran están haciendo y qué fue lo que los inspiró a ellos a hacerlo. Y justamente, creo que de hecho es el capítulo que es más extenso porque te empieza a hablar de varias influencias que tienen muchos artistas. Y entonces al empezar a darte cuenta que pues realmente de una u otra forma empiezan a hacer las cosas diferentes y lo pueden ir hilando y pueden crear algo nuevo. Al inicio siempre empezamos copiando. Empezamos, por ejemplo, cuando tocas música, no creas y compones tu propia música, sino que tocas música de alguien más y empiezas a generarte ideas de ese alguien más para empezar a empaparte de conocimiento y poco a poco tu ser va saliendo. Yo creo que tu ser va saliendo y de ahí empiezas a tomarle cosas y empiezas a ser creativo y empiezas a hacerle cosas que tu propia intuición te dice. Aquí Austin nos propone un ejercicio que podemos empezar a hacer y que yo lo empecé a hacer con Elon Musk, que es una persona que admiro mucho, que lo que puedes hacer es empieza a imitar todo eso que tienes de ahí. Y no con un hecho de empezar a hacer ahora una copia exacta de él, sino que empieces a ver las cosas que él está haciendo o que esa persona está haciendo para que tú puedas de alguna manera replicarlas en ti. Y que poco a poco eso te vaya empujando. Austin te plantea algo y es que empieces a trepar el árbol familiar. Ni siquiera es un árbol de tu familia propia, sino de las personas que admira. Pongamos el ejemplo, yo admiro mucho a Elon Musk y Elon Musk ha hecho muchas empresas y siempre se ha dedicado a hacer cosas, últimamente cosas un poco extrañas, pero ha hecho cosas bastante interesantes y fuera de lo ordinario y eso es una persona que admiro yo bastante. Entonces, empezar a entender de ella, de esa persona que admiras, dónde nació, qué fue lo que hizo, qué ha hecho, cuáles son sus hazañas, todo esto. Y cuáles, y sobre todo lo principal es cuáles son las personas que inspiraron a esa persona a ser lo que es. Y de ahí empiezas a subir ese árbol y empiezas a darte cuenta que todas las ideas vienen de algo más, de un fruto
más bien de una rama más arriba. Y entonces, poco a poco, en lugar de tú querer formar algo nuevo de otra parte, mejor te vuelves en una rama del árbol de la creatividad. Yo lo veo así. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todo lo que a ti te inspire esa persona, pues va a formar parte de ti para que puedas de ahí empezar a formar un nuevo criterio de ti, una nueva idea de ti, y con eso empiezas a atreverte a hacer cosas nuevas. Esa es la parte. Tú puedes empezar a robar, pero a robar ideas, a robar información, a investigar, a entender qué está pasando para a partir de ahí crear una manera diferente de hacer las cosas. Ahí es donde está el punto de partida. Empezar a obtener la información para poder después transmitirla de la manera en la que tú quieres. Tampoco se trata de que al final de cuentas tú empieces a imitar a todas las personas con tal de parecerte a ella. Porque si no, se empieza a perder todo, sino que tú obtengas esa información y al final de cuentas no sea como de lo hago porque lo hizo esta persona, sino que le empieza a poner tu toque, poco a poco. Justo de eso viene la segunda parte, no esperes saber quién eres para ponerte en marcha. Yo me he dado cuenta de algo, yo muchas veces he estado buscando el sentido de quién soy, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a hacer para poder empezar a ponerme en marcha. Esta formulita del ser, hacer, tener, que tal vez en otro momento te lo explique o que profundicemos más en eso, pero prácticamente es no esperes. O sea, empieza a darte cuenta que tú ya eres alguien, que tú ya estás haciendo esta parte, que tú ya tienes algo. Y a partir de ahí empieza a hacer las cosas. No esperes encontrar el hilo negro de la vida, que de aquí cuelga todo. No, o sea, empieza a hacer cosas, empieza a copiar. Te dice que la mano humana, por más que repita las cosas, nunca los va a hacer igual. La mano humana no está hecha para copiar. Entonces usa tus manos, úsate a ti mismo. Yo lo entiendo así como de úsate a ti mismo y empieza a moldear esas cosas que tú quieres y extérnalas. Y entonces de ahí, pum, creas algo nuevo y diferente, ¿va? Y con lo que quiero cerrar es, al final es, empieza tú mismo a escribir la historia que quieres leer. Escribe el libro que quieres leer, te mencionan el libro. Curiosamente, nos pone un ejemplo de las películas. Muchas veces vemos una película y queremos esperar a ver cómo va a continuar la saga y todo. Y de repente nos damos cuenta que cuando traen la segunda parte no era lo que queríamos. ¿Por qué? Porque nuestras expectativas eran muy altas por la idea que nosotros nos habíamos creado de lo que podía ser esa historia, de los finales que pudo haber tenido, como el final de Juego de Tronos. No sé si lo viste, pero a muchos les decepcionó. ¿Por qué? Porque no eran lo que esperaban. Y entonces lo que te invita es a lo que te invita, y a lo que te invito yo también, es que empieces a escribir lo que tú quisieras tener, ese resultado que tú quisieras esperar. Si alguien allá afuera está haciendo música y la música que está haciendo tal vez no te agrada del todo, entonces empieza a escribir tu propia música, con las ideas que tú tienes y con lo que tú has ido recolectando. Si tú tienes ganas de escribir una historia, escríbela. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esas ideas puede que no le guste a nadie, y puede que le guste a muchas personas, pero no lo vas a saber si no te atreves a hacerlo. Y es donde viene mucho esta frase de acción. Acciona, inténtalo, esfuérzate, sé constante y sobre todo, sé paciente. Porque no todo va a crecer tan rápido como esperamos. Eso es lo que yo creo. Y ya para cerrar, hay una frase que me encantó mucho, justo de casi al final del libro, que te dice: lo único que se tiene que validar es el boleto del estacionamiento. No esperes que alguien te valide y te diga que tu trabajo está bien, que tus hobbies están bien. No esperes que pase eso. No va a pasar. Así de sencillo. Si seguimos esperando la aceptación y la aprobación de los demás, eso nunca va a pasar y simplemente nos vamos a quedar ahí estáticos. Pero podemos empezar a decidir hacer las cosas por nosotros y porque nos gusten, y empezar a dar lo mejor de cada uno. Y ahí es, no esperes validación de nadie. Total, muchas veces puede que queramos validación de nuestros héroes, pero la única manera de obtenerla sería reviviéndolos, o tal vez tuiteando demasiado para que Elon Musk me siga, ¿no? No lo sé. Pero no esperes la validación de nadie. Simplemente hazlo por tu pasión, hazlo porque te gusta, y si no te gusta, déjalo. Tal vez es por algo que no te gusta. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos.